El 3D es una de las técnicas más usadas en la serigrafía textil y además es una de las más complejas de dominar. Esto se debe a que la tinta debe cumplir ciertos parámetros de relojía y viscosidad y que además al momento de estamparse se cumplan ciertas condiciones de presión, ángulo, velocidad y número de raseados. Es una técnica que estuvo relegada en los últimos años por el tacto cero, pero que en los últimos tiempos gana nuevamente presencia mundial. En esta oportunidad tenemos como invitados a los técnicos de Primtop, que nos van a presentar el TXP 3D Mix Base Plus 200. Veamos cómo corre esta tinta en nuestras mesas de estampado. Mi nombre es Joy Susano y quiero darte la bienvenida a este nuevo video instructivo de Taller Icarus. Ya como dices, vamos acá con esta técnica a cerrar nuestra maratón del día de hoy, ¿ya? Con el TXP 3D Mix Base Plus 200. Entonces, este es también un producto bastante nuevo que ha tenido muy buena aceptación en el mercado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto versus de pronto las versiones anteriores de los que hemos tenido? Es de que tiene una muy buena viscosidad, ¿ya? Y se mantiene con la temperatura, ¿no? Con el movimiento, para lograr así un buen depósito y lograr la altura deseada. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Tiene ya los aditivos que me ayuden a dar una buena definición, un buen acabado, intenso y mate. Mate. Mate sobre todo. ¿Y cuál es la ventaja también aquí? De que no necesariamente requiere de pigmentos para lograr el color deseado, sino yo puedo mezclar con las tintas que ya tengo preparadas, con las tintas directas, en un promedio de 80-20, por decir, ¿no? 80 de base, 20 de color, y obtengo mi 3D. Entonces, y no voy a cambiar las características de la tinta. Tiene cierta viscosidad, que esto a medida que yo voy trabajando va acondicionándose y me da un buen acabado. Arma bastante bien también, por decir acá es una emulsión con espesorado, ¿no? Que será pues un promedio de 100-150 micras y vamos a ver cuántas capas repetimos. Yo creo que entre 3-4 manejan, ¿no? En el medio y pueden ustedes ver cómo se comportan, ¿no? Esta combinación que han hecho para este color rojo, más o menos, ¿cuál fue la proporción hablando? Sí, un 80-20, un aprox. 80% de la base 3D y 20 del color que ya está preparado, ¿eh? Entonces es un rojo, ajá, un rojo preparado y le hemos agregado. Acá no nos vamos a preocupar tanto de pronto por la intensidad, porque al dar las capas ya obtenemos la intensidad, opacidad y todo. Entonces no hay necesidad de agregarle mucho color, porque si le pongo también demasiada tinta voy a cambiar un poco la característica del 3D. Entonces, ¿hasta cuánto de plastisol podría yo combinar con esta base 3D? He tenido casos de hacer un máximo de 60-40. 60-40. Lo ideal es con pigmentos, pero pueden hacer esas mezclas sin ningún inconveniente. Ok, y ahí vamos al punto de los pigmentos entonces. ¿Hasta cuánto de pigmentación lo puedo trabajar? Perfecto, muy buena pregunta. 15% de pigmento máximo. Okay. Sobre todo a veces los colores flúor que no tienen muy buena concentración, entonces esos van a requerir un poco más de pigmento. Pero con los básicos, con 8-10% ya estamos bastante bien. Hay que tomar en cuenta que los parámetros técnicos determinan una formulación que se relaciona el peso de la base. El peso de la base se determina la formulación de la cantidad de pigmentos que debemos de colocar, ¿cierto? O sea, en este caso
al decirnos habrán un 15%, estamos hablando de que de la base tenemos que primero pesar. Si pesamos, por ejemplo, para hacerlo muy fácil, 100 gramos, tenemos que agregar un máximo del 15%, o sea, 15 gramos de pigmentación. Sí, mira, acá tenemos 3 capas y ya estamos viendo ya cómo arma, ¿no? Entonces esto cuando hacemos el termofijado va a quedar un poquito más alto también. Así es, sí se ve claramente. ¿Ve? Se ve claramente. Repítele una más. Sí. La altura va a depender de acuerdo a lo que ustedes requieran. La elasticidad y adherencia de esta tinta es bastante buena, pero si quieren también de que soporte, por decir, arañón, que muchas veces algunos hacen esos tipos de calidad, es bueno aplicar una base neutra. Podría ser el Shiny Liner, podría ayudar bastante bien para que nos dé mayor adherencia y pase controles de calidad más agresivos. El mismo Stretch pueden hacerlo también. Entonces de esa forma ya no vamos a tener problemas a que se desprenda. Elasticidad tiene, pero puede que pongan con la uña, y cuanto más alto es más propenso a desprenderse. Entonces eso es algo que hay que también tener en consideración. Por ejemplo, si yo quiero, estábamos haciendo un video temprano en donde si yo deseo, por ejemplo, ahí está el 3D, ¿no? Ahí está, genial, manualmente. Vamos a ver, ahorita al técnico Moro lo vamos a enfocar para que ustedes puedan ver un poquito cómo es el proceso de raseado. Él está con una posición en particular ahí. Primero el consejo siempre con el 3D es darle una aplicación con cierto grado de intensidad, ¿cierto? Para que la tinta ancle. La primera capa es principal. La primera capa hay que darle buena presión y un buen presecado. Eso es importante. Es muy importante de que la primera capa ancle correctamente entre los hilos de la estructura de tejido de la tela, porque de esa forma va a tener mayor resistencia el 3D a los lavados, a la clásica prueba de la uñita, como se dice, ¿no? A la clásica prueba de la uñita, que donde la gente suele sacar el 3D. Si no hay un buen anclaje, no podemos esperar que los siguientes vaya a fijar correctamente, ¿cierto? Exactamente. Eso es importante porque después los detalles finos, por decir acá tenemos letras pequeñas, entonces eso pueden empezar a... Acá Moro va a aplicar la segunda capa, pero la segunda capa ya tiene una particularidad de espesorado, ¿no? ¿Cierto? Exacto. A partir de la segunda capa ya hay que controlar la presión. Entonces menos presión para lograr simplemente el depósito que necesitamos. En este caso también es fundamental el fuera de contacto. El fuera de contacto es muy importante para que nos dé el depósito que requerimos. Segunda capa, nuevamente también de espesorado, ángulo 70 aproximadamente, no hay una presión alta, pero sí hay un cuidado al momento de desplazar el rasero. Al momento de desplazar el rasero hay que manejarlo de la forma como lo están viendo, para que la tinta caiga toda pareja, ¿no? A una misma velocidad, a una misma presión, a una misma angulación. Y con la tinta correcta, en el caso del 3D, vamos a tener el tema del espesorado correcto, ¿no? Así es. Acá estamos, ¿ves? Aquí habíamos puesto el fuera de contacto. Estamos haciendo la anterior, así es, la anterior técnica. Hemos puesto unos jevecitos ahí como para que... Nueva técnica de fuera de contacto con unos tacos de jeve que hemos encontrado. Y bueno, eso es lo bonito también de la serigrafía, ¿no? Que se puede agenciarse con diferentes elementos. Dime, ¿qué pasaría, Abraham, si es que, por ejemplo, sobrepigmento el 3D? O sea, en vez de echarle 15% de pigmento como máximo, le meto 20, 25% de pigmento. Si hay exceso de pigmento, puede que baje la viscosidad de la tinta, entonces no va a mantener el cuerpo. Eso. Otra es de que al hacer pruebas de frote no va a pasar los frotes. Son los... contaminar el frote. Ajá.
no va a pasar prueba de frote y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Así es. Al lavado también podría desprender el pigmento si son telas claras y eso nos va a generar alguna... Permíteme ese, por favor, o ese, cualquiera de los dos, para Algunas poder verlo de manchas. cerca. Entonces, cuando nosotros trabajamos una sobrepigmentación, es más, no solamente en el 3D, sino en las cintas en general, ¿cierto? En todo, vamos a tener siempre una complicación que al frote podría haber una contaminación de la parte que estamos frotando, ¿no? Por el exceso de pigmento. Las tintas tienen una formulación exacta, tienen una estructura en donde nosotros debemos respetar esos parámetros y justamente es ahí donde se actúa mucho con, por ejemplo, con la balanza, con las fichas técnicas, con la asistencia técnica. Acá miren, este es el 3D ya, y le vamos a poner foil a ver si nos resulta. Estamos acá probando. ¿Qué tiempo más o menos aguanta? Porque a veces se Dale quema. un toque nomás, no lo presiones. Igual, si no nos sale, lo probamos con otro. O si no, a este sí lo protejo con papel, porque a veces También. ¿ya? Y esto les manejamos al mismo tiempo.